Muchas gracias por conectarse y hoy es una clase importante, así que estoy muy contenta que todos estén presentes. ¿Cómo están? ¿Cómo fueron estos días? Que no nos conectamos desde el sábado pasado. Vamos a orar ahora. Quisiera saber, ¿hay algún pedido de oración, algún agradecimiento, algo que quisieran compartir? Se pueden sacar el silencio y pueden compartir, a ver. La cámara prendida. Sí. No, la cámara no está prendida, pero muévete. A ver, Luis quiere hablar. A ver, Luis. Agradecimiento, buenas noches, hermano. Agradecimiento por lo bueno y generoso que Dios con nosotros. Muy bien, Luis. Vamos a agradecer por eso. ¿Algún pedido más? ¿Algún agradecimiento más? Muy bien, yo voy a leer rápidamente los pedidos y agradecimientos que se estuvieron haciendo en estas últimas clases por Matilde y Rafael. Vanessa había pedido por su hermano Pepe, por Marta Cueto, que estaba con un lipoma, por Raúl, el tío de César, por Maideli y su familia, y por Juana y su hijo Axel. Y ahora, para empezar, ¿hay alguien que le gustaría orar para pedirle a Dios que nos dirija en esta lección? Si no, Feli, por favor, pedí para que Dios me ayude a ser clara y concisa. Okay. Vamos a inclinar el rostro para orar. Amado Padre que estás en el cielo, gracias te damos porque ahora nos podemos reunir un grupo de tus hijos a través de este medio para aprender más de ti, para estudiar tu palabra. Quiero pedirte en forma muy especial, Padre, que la uses a Carolina para que tu Santo Espíritu hable a través de ella. Que tú nos hables con toda la claridad necesaria. Danos entendimiento, danos sabiduría, danos concentración y también a Carolina, dale toda la capacidad para que ella ha estudiado este tema, para que nos lo explique. Danos humildad, danos obediencia a tu palabra. Padre, gracias porque a pesar de esta pandemia podemos conocerte mejor. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender con mucha claridad esto, porque te queremos adorar con toda nuestra mente y nuestro corazón. Te pido una bendición especial por cada uno de los que estamos participando, a nuestras familias, que tú también respondas a los pedidos de oración. Tú conoces las necesidades de cada uno. Padre, en el nombre de Jesús te suplico que tú seas propicio a cada uno de ellos, a sus necesidades, sus preocupaciones. Y ahora, Padre, te suplicamos que tu presencia, tu Santo Espíritu, esté con todos nosotros y especialmente le des toda la claridad necesaria a Carolina y las palabras justas y necesarias. Que ella no sea quien hable, sino tu Santo Espíritu a través de ella. Padre, gracias te damos porque nos das esta posibilidad de aprender un poco más de ti, porque queremos estar en el cielo cuando nos vengas a buscar. Nuestras vidas te las entregamos y te suplicamos todo esto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Y ahora les voy a compartir mi pantalla para poder empezar. Y este tema, estoy muy contenta porque se pudieron conectar. Este es un tema que es un tanto complicado porque tiene muchos detalles. ¿Pueden ver mi pantalla? Tiene muchos detalles y entonces usualmente es un tema muy avanzado que mucha gente lo usa, en realidad lo estudian más en los teólogos o la gente que se dedica a
al estudio teológico, pero es muy importante para que usualmente no lo he visto que lo dan en una clase básica, pero yo decido darlo porque me parece sumamente importante para poder entender con claridad temas importantes, ¿sí? Entonces, yo hoy, primeramente, es una clase, porque es larga y no quiero que se haga tan larga, no voy a contarlo ni voy a leer la presentación, sí, no voy a leer absolutamente todo, voy a saltear varios detalles, pero quiero que quede la idea fundamental. Si ustedes después quieren profundizar más, en el video van a quedar todos los versículos, lo pueden buscar si tienen preguntas, quieren material. Yo también puedo dedicar más tiempo si alguien tiene interés en ir más profundamente. Pero yo voy ahora a explicar lo más importante. Y voy a hacer ahora una introducción una introducción para poder entender el tema. Nosotros en clases anteriores, los viernes, estuvimos estudiando el pecado, cómo entró el pecado al mundo, cómo empezó el pecado en el cielo y cómo Adán y Eva pecaron y desde el momento en que pecaron, Dios ideó un plan de salvación. Sí, ese plan que todos nosotros sabemos que Jesús tenía que morir en la cruz para salvarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cómo Dios perdonaba los pecados a los seres humanos antes de que muera Jesús? Este tema se encuentra en el Antiguo Testamento y muchas veces en la iglesia dicen, Antiguo Testamento lo pasamos, no importa, quedó en el pasado. Pero ahora vamos a entender que este tema no solamente quedó en el pasado, sino es parte del presente y también del futuro, porque muchas profecías van a estar basadas en este tema. Pero ahora, para modo de introducción, recordemos un poquitito, Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, ellos pecaron y Dios les dijo, la paga del pecado es muerte. Si ustedes pecan, van a morir. Sangre se tiene que derramar para que ustedes puedan ser salvos. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Hello, how is everybody? Hasta ahí estamos claros. Entonces, Adán y Eva pecaron, merecían morir. Pero Dios ideó un plan de salvación. Acá ellos están saliendo del jardín del Edén, los vemos Adán y Eva, ¿sí? Y para que ellos, entonces merecían morir. Pero como Dios los amó tanto a ellos y nos ama tanto a nosotros, Dios mismo se hizo humano, ¿sí? Se hizo Jesús y vino a morir por nosotros, ¿sí? Eso lo entendemos. Pero hasta imagínense, al principio de la creación, hasta que Jesús murió, fueron como 2000 años, como 4000 años, ¿sí? Entonces, en esos 4000 años, ¿sí? ¿Cómo es que ellos eran salvos? Adán y Eva, ¿cómo era que eran salvos? Hay alguna gente que es nueva, que hoy es una de las primeras clases, por favor, si quedan dudas, después lo charlamos, ¿sí? Pero, bueno, entonces yo lo que les decía era que Adán y Eva tuvieron que salir, entre Adán y Eva y la muerte de Jesús, ¿sí? Dios les dijo, yo como hombre voy a ir a la tierra, me voy a hacer humano, ¿sí? Que Jesús, y voy a morir por ustedes, pero antes, mientras tanto, hasta que Jesús venga, Dios estipuló una serie de sacrificios, ¿sí? Que lo deben haber escuchado, sacrificios de un cordero. Sacrificaban un cordero. Entonces acá dice, el plan de salvación. Dios se iba a hacer hombre y ser Jesús para morir por ellos, por Adán y Eva y también por nosotros. Pero hasta que Jesús viniera y pudiera morir, ¿sí? Ellos, Adán y Eva y toda la humanidad antes de Jesús, tenían que sacrificar un cordero y también en algunas ocasiones vamos a ver un becerro que iba a simbolizar el perdón de nuestros pecados y ese cordero iba a simbolizar la muerte de Jesús. Y entonces, acá el propósito era que la sangre se derramara.
la sangre del cordero muerto, ¿sí? Y entonces cuando se moría el cordero, esa sangre significaba la muerte de Jesús, la sangre de Jesús, ¿sí? Que iba a pagar por nuestros pecados. Acá vemos a Adán y Eva, son los primeros en matar un corderito para que ellos puedan ser perdonados por sus pecados, porque todavía Jesús no venía, ¿sí? La sangre del cordero iba a representar la sangre de Jesús. La humanidad, desde Adán y Eva, tenía que matar un cordero para ser perdonados. ¿Sí? Hasta ahí, claro. Y entonces ahora vamos a estudiar que a partir de Adán y Eva hasta Jesús se mataron corderitos. Y ahora yo les voy a explicar cómo se hacían esos rituales de matanza de corderos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Eso ya pasó. Cuando Jesús dijo, voy a hacer un nuevo pacto, ¿sí? Con nosotros, simbolizaba que desde el momento que Jesús moría, todos esos rituales de muerte, de sacrificios de corderos, ya no iban más. Se terminó hasta ahí. Y desde ese momento, Jesús iba a ser el cordero que moría por nosotros, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo todo ese ritual de corderos, ¿y eso qué pasa? Dios al pueblo de Israel, después de Adán y Eva, vino el pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿sí? Entonces Dios le dijo y esto está en Éxodo 24, pero vamos a ver Éxodo, Levítico, Número, es todo, casi todo el Antiguo Testamento y es muy extenso, ¿sí? Yo por eso le estoy tratando de hacer un tipo resumen. Entonces, ¿qué pasa? Entonces Dios les dijo al pueblo de Israel, quiero que ustedes sigan sacrificando corderos, a los judíos se los dijo, pero para eso quiero que hagan un tipo santuario acá en la tierra, que este santuario va a ser una copia, un calco igual que mi trono en el cielo, ¿sí? Entonces Dios les dio los planos y le dijo, por favor, Moisés, necesito que hagas este santuario en la tierra, pero tiene que ser las medidas, todo exactamente igual que en el cielo. Y vieron, nosotros estudiamos el sábado pasado que Dios le dio a Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, ¿sí? En una montaña, en el monte Sinaí, le dio los 10 mandamientos y también les dio el plano de este santuario terrenal, este santuario que los judíos tenían que hacer. Y ahora yo les quiero mostrar, entonces acá está, Dios le dio los 10 mandamientos y los planos del santuario. Este santuario era una copia de un santuario que hay en el cielo, donde está Dios en este momento. Y, bueno, esto ya lo vimos, está en el santuario. Y, ¿sí? Y este es el santuario. Sí, yo estoy salteando algunas diapositivas porque se los estoy diciendo con mis propias palabras. Entonces, miren este santuario. Esto era como una carpa, ¿sí? Y tenía tipo un patio fuera y adentro era como 2 compartimentos. Un lugar que se llamaba el lugar santo, acá había una cortina y acá el lugar santísimo. En este lugar santísimo, que era el lugar más sagrado, porque ahí iba a estar la presencia de Dios, ¿sí? Había un arca, es el arca del pacto, un baúl todo recubierto de oro, y adentro de ese baúl estaban los 10 mandamientos, ¿sí? Y entonces miren, ven el patio, y acá en el patio, no sé si lo ven bien, había tipo una parrilla. Esta parrilla era el lugar donde sacrificaban al cordero y lo quemaban, ¿sí? Acá en realidad acá hay tipo una palangana, una vasija con agua y ahí lo mataban, chorreaban la sangre y lo hacían a la parrilla acá, ¿sí? Y la sangre de ese cordero lo sacudían, lo salpicaban en esta cortina que está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? La sangre que derramaban era la sangre de Jesús, ¿sí? Que lo crucificaban. Y esa sangre lo esparcían, lo salpicaban, lo tenían que salpicar el arca, pero lo salpicaban a través de la cortina. Entonces hacían este ritual una vez por año, ¿sí?
que era, perdón, una vez por año el sumo sacerdote, como decir el sumo sacerdote, el ministro, agarraba el cordero, estaba en siempre este lugar santo, y una vez por año, que ahora actualmente los judíos se llama el día de el atonement, el día de la expiación, y una vez por año pasaba el sacerdote, iba de este lugar, el lugar santo, al lugar santísimo, a interceder por los pecados del pueblo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? También tenían otros rituales que la gente pecaba, porque eran todos pecadores, y todos los días llevaban un cordero, habían rituales de día, de la mañana y a la noche, y mataban un cordero o una cabra, ¿sí? Mataban para perdón de los pecados. Me estoy olvidando una cosa. En el ritual que hacían anualmente había un cordero y una cabra. El cordero simbolizaba a Jesús y la cabra simbolizaba al diablo. Al cordero, a Jesús, lo mataban, lo sacrificaban y eran esa sangre para perdón de nuestros pecados. Y a la cabra le echaban lejos, que se vaya al desierto porque era el diablo. Lo simbolizaban, sí, era todo un simbolismo. Entonces yo ahora, para que quede un poco más visual, les voy a mostrar un video. ¿Sí? A ver. Voy a mostrarles un video que va a servir para que lo podamos entender un poquito mejor. A ver. Sí, me parece que es esto. En la revelación de las verdades bíblicas encontramos muchas lecciones significativas del santuario terrenal que Dios mandó a Moisés construir. A través del ritual del santuario, comprendemos todo el plan de salvación simbolizados en los sacrificios que acontecían allí. También podemos comprender la función de Cristo en el plan de la redención y de su actuación como sumo sacerdote en el santuario del cielo. La obra de Cristo en favor del hombre y contra el pecado tiene tres grandes fases. La primera de ellas fue su acto redentor consumado en la cruz por su muerte expiatoria. La segunda es lo que hace ahora en el cielo Cristo, como nuestro sumo sacerdote, ministrando los beneficios de la obra realizada en la cruz. Y la tercera es el juicio del hombre. Mientras esas tres fases de su obra no fueran completadas, el pecado no podrá ser erradicado del mundo. La familia humana continuará sujeta a los males del dolor, del sufrimiento y de la muerte. Si deseamos tener una idea completa del gran plan de la salvación, debemos estudiar el santuario y sus servicios. Cuando alguien pecaba, mientras estaba levantado aquel santuario, traía a la puerta del mismo un animal sin pecado, confesaba su pecado sobre la cabeza del animal y después lo degollaba. El sacerdote, como mediador entre Dios y el hombre, tomaba la sangre del animal y lo asperjaba sobre los cuernos del altar del holocausto o delante del velo que separaba los dos compartimientos del santuario. Con esta ceremonia que revelaba fe en el Salvador que vendría, representado por el animal muerto, el pecador era perdonado. Las Escrituras dicen: y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Levítico 4, versículo 35. Figuradamente, de esta manera el pecado era removido del pecador y transferido al santuario. Allí él permanecía con los pecados de todo el pueblo, pecados que les habían sido perdonados. Una vez al año se realizaba una purificación del santuario. Se hacía la remoción de todos los pecados que fueron transferidos para él. El día en que esto se hacía, el día 10 del séptimo mes del año religioso del antiguo Israel, era llamado Día de la Expiación. Para los hijos de Dios, entonces, ese día era el día del juicio. Hablando sobre esto, la Enciclopedia Judaica dice: la gran trompeta suena, se oye una voz mansa y suave.
Los ángeles se estremecen diciendo, este es el día del juicio. Cuando confesamos nuestros pecados con fe en el sacrificio de Cristo, somos perdonados, somos librados de la condenación de la ley. Pero los registros de esos pecados permanecen en los libros del cielo. En el santuario celestial, Cristo oficia como nuestro sumo sacerdote. Es necesario que haya, pues, una purificación también de ese santuario. Esto podrá parecer extraño, pero recordemos que las ceremonias del santuario terrenal eran simbólicas de la obra de Cristo en el cielo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreos 8, versículo 5. En el servicio simbólico del santuario terrenal, el sumo sacerdote, en el día de la expiación, tomaba 2 machos cabríos y echaba suerte sobre ellos, uno para el Señor y el otro para Azazel. Luego inmolaba al macho cabrío para el Señor, que representaba a Cristo, y con su sangre de este animal purificaba al pueblo y al santuario. Habiendo completado la purificación del pueblo y del santuario, notemos bien, después de completar, leemos en Levítico 16, versículos 20 y 21, hará traer el macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto. ¿Qué o a quién representa Azazel? Para los judíos, él simbolizaba un espíritu personal maligno. El mismo punto de vista es sustentado por numerosos y doctos intérpretes cristianos. Considerando que el macho cabrío representaba a Jesús, por cuya sangre tenemos remisión de los pecados, el macho cabrío para Azazel, antítesis del macho cabrío para el Señor, debe representar al enemigo de Cristo. Al completar la etapa investigativa del juicio, consumando la remoción de los pecados, de los registros celestiales, de cuantos en él creyeron, Cristo lanzará a esos pecados sobre Satanás. Satanás tiene parte en él como fundador e instigador del pecado. Cristo expió nuestra parte de culpa, pero no la del archiengañador. Dios está interesado en la caridad de nuestra vida. Mediante su gracia ofrecida a todos en Cristo, Él trata de desarrollar en nosotros un carácter en armonía con los principios de su reino, contenidos en los 10 mandamientos. El principal mensaje del Nuevo Testamento es: he aquí el Cordero. El Cordero vino, y no fue otro, sino Jesucristo, el tema de todas las Sagradas Escrituras. Con claridad entendemos que la ley ceremonial fue abolida. Esta señalaba a Cristo como nuestro sacrificio en la cruz. También señalaba a Él como nuestro sumo sacerdote en el cielo. Con la venida de Cristo, su misión fue cumplida, por lo tanto fue abrogada. Pero al haber pasado la ley ceremonial, de ninguna manera afecta la ley de los 10 mandamientos, que es inmutable y eterna. Si fuese posible abolir la ley de Dios, el decálogo, no hubiera sido necesaria la muerte de Cristo. El hecho que Cristo haya sufrido la muerte en nuestro lugar muestra que hay una ley inmutable que requiere la vida del transgresor. Fue el Señor Jesús que dijo mediante el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 40, versículos 7 y 8. Hebreos 10, versículos 5 al 7. Esas palabras proclaman la perfección y la justicia de Cristo. Él vivió aquí en la tierra la vida perfecta que Dios, por su ley, requiere. La perfección de Cristo llega a ser más y más nuestra si lo recibimos en el corazón, si Él vive en nosotros, así como Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, versículo 20. Conceda a Dios que el maravilloso vivir en Jesús se vuelva suyo y mío también, apreciado oyente. Muy bien. Muy bien. No sé si realmente pudieron entender absolutamente todo, pero ahora lo lo voy a ir explicando paso a paso, ¿sí? Nosotros estábamos recién hablando de que había un santuario que nosotros pudimos ver
de que lo mataban al corderito acá, y el sacerdote primero le ponía un poquito de sangre en esta parte, en las puntitas de esta parrilla, por así decir. Luego de ahí, iba acá adentro, cada día, todos los días entraba a este lugar, al lugar santo, pero una vez por año entraba al lugar santísimo, ¿sí? Y, ¿qué pasa? Y el ritual era derramar, salpicar sangre, ¿sí? Acá en esta cortina, ¿sí? Y eso simbolizaba que había alguien, porque nosotros antes habíamos estudiado, la paga del pecado es muerte. Y esto simbolizaba que está la sangre del muerto, del animal muerto que está tomando nuestro lugar, que nosotros deberíamos morir, ¿sí? Y vamos a continuar, vamos a ver qué Dios quiere que sus hijos aprendan de este santuario y sus servicios, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quiere? Sus servicios mostraban a la nación de recién liberados, que en esos momentos eran judíos esclavos, ¿sí? Mostraban un plan de salvación para ellos. Les mostraba Jesús va a venir y va a ser este cordero, ¿sí? Y es como tenemos nosotros que entender cómo es que Jesús nos salva. ¿Por qué? Piensen esto, este santuario que estamos estudiando ahora, hay dos copias. Uno que era acá en la tierra, ¿sí? Y otro exactamente igual en el cielo, ¿sí? En el cielo también hay un santuario y también ahora, ¿y qué pasa? Ahora, antes ese sacerdote era un sacerdote humano que venía, traía el cordero, pero en este momento está Jesús en el cielo, que es el sumo sacerdote, y hace unos años, sí, en la historia y la profecía nos dice que en un momento histórico Jesús pasó desde el lugar al lugar santísimo. Y desde ese momento Jesús está intercediendo por nuestros pecados. ¿Sí? Vamos a continuar. Acá voy a pasar esta diapositiva, pero básicamente lo que dice que era una carpa que estaba adentro, el santuario estaba recubierto todo de oro, las paredes, cómo eran las telas. La Biblia nos da con lujo de detalles todo cómo fue creado, porque tenía que ser exactamente igual a lo del cielo. Y había un lugar santo, era como que tenía dos compartimentos, un lugar santo y un lugar santísimo. Y en medio había una cortina. ¿Qué significaba esta cortina? Significaba una separación, ¿sí? Y la única manera de... Nosotros en algún momento estudiamos que hay una separación entre Dios y nosotros porque hay pecado, ¿sí? Cuando Jesús murió, esa cortina se rompió por la mitad. Imagínense, Jesús estaba en el Monte Calvario muriendo en la cruz y esta cortina se rasgó. ¿Qué significa que la cortina se rasgó? Significa que Dios dijo, hasta acá se terminaron los sacrificios, hasta acá se terminó el viejo pacto de sacrificios de matar un cordero, y ahora tengo un nuevo pacto de que el sacrificio es Jesús, el cordero. ¿Sí? Entonces acá nos dice que hay un velo, una cortina, ¿sí? Y cómo nosotros entendemos que hay un santuario en el cielo que es igual a ese que habían construido los judíos, en Hebreos 8 dice así, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, ¿sí? Y si lo siguen leyendo, hay todo un capítulo que explica que este santuario y estos rituales que hacían los judíos, ¿sí? Es exactamente a lo que Jesús hace actualmente, hoy en día, en el cielo. ¿Sí? Era para perdón de los pecados. Y yo vieron que les dije, cuando Jesús se murió, acá hay como dos fotos, ¿no? Acá Jesús crucificado, y al mismo tiempo en ese santuario se rasgó, se cortó por la mitad el velo. ¿Quién lo hizo? Dios, ¿no? Simbolizando que listo, se terminaron todos estos sacrificios. Bueno, y acá en la Biblia lo podemos ver que había le decían el altar, donde era tipo una parrilla donde quemaban al becerro o al cordero. También había tipo una bandeja donde derramaban la sangre, había agua, se lavaban, que ahí vimos que el sacerdote se lavaba. Y acá es como un gráfico, ¿sí?
Este es como el patio, todo esto es el patio, ¿sí? Acá está la parrilla, acá hay un lavadero donde derramaban la sangre, y acá adentro había una carpa, ¿sí? Y en esta carpa había un lugar santo, la cortina y el lugar santísimo. Era como dos partes. Y obviamente en la parte teológica y los estudiosos estudian cada uno de estos muebles que había, cada una de las cosas tenía un significado. Sí, acá están los versículos, había un candelabro de oro, un altar de incienso. Este altar era como un sahumerio, porque imagínense, los animales olían y la sangre eran animales muertos, tenían olor, ¿sí? Entonces había este tipo incienso que era tipo un sahumerio, que era un humo que mezclaba los olores y hacía como que purificaba. Y acá lo más interesante y lo más importante es miren acá esta parte que era el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? El arca del pacto era como un baúl todo recubierto de oro con dos angelitos arriba del baúl. Acá lo vemos, ¿sí? Que a ver, no sé si hay alguna otra foto por ahí, lo vamos a ver. Miren, es como un baúl con dos angelitos. Imagínense, este baúl igual hay en el cielo, ¿sí? Y dice que acá arriba de este baúl, ¿sí? Está Dios, ¿sí? Es el trono de Dios, es el lugar más sagrado. Y Jesús, entonces vamos a ver. Entonces acá vemos el baúl y los dos angelitos, que es el trono de Dios, el lugar más sagrado, ¿sí? Pero obviamente, como nosotros no podemos ver a Dios, nosotros en una foto anterior esperen, hay una foto, ven acá, que hay fuego. Como nosotros no lo podemos ver a Dios, Dios se representaba y los visitaba a los judíos en una llama de fuego, era Dios. Pero en el cielo, en realidad, Dios está, ese es su trono, ¿sí? Espero que esté quedando claro esto. Bueno, entonces, nosotros lo que vimos era una representación que Dios les dijo a los judíos que hagan. Pero hay una copia, en realidad el original de esto está en el cielo. Y vamos a ver cómo es que ocurre en el cielo. En el cielo hay un lugar santo, ¿sí? Y un lugar santísimo, donde en ese lugar santísimo va a ocurrir el juicio, que está ocurriendo ahora, el juicio. Nosotros a veces creemos con esa enseñanza de que Dios va a venir algún día y nos va a juzgar, ¿sí? Entendemos, Jesús nos va a juzgar, pero tenemos que entender una cosa, cuando Jesús venga, va a venir a buscar a sus hijos, o sea que ya el juicio ya vino, y hay versículos que nos explican, hay una profecía entera que nos explica que Jesús, en algún momento, ¿vieron? Que nos explica que el juicio, ¿sí? El juicio final está ocurriendo ahora, en este momento en el cielo. Y miren acá, en esta línea cronológica. En esta línea cronológica, ¿sí? A ver, pues como que acá mucha profecía da. Pero bueno, imagínense. La gente, al principio de la creación con Adán y Eva, hacían los sacrificios hasta que Jesús llegó. Cuando Jesús vino, Él empezó a hacer el cordero. Pero ¿qué pasa? En algún momento que estaba acá en la tierra, se fue al cielo, ¿sí? Y cuando fue al cielo, ¿a dónde fue? Fue a este lugar, al lugar santo. ¿Sí? Jesús, cuando se fue al cielo, se fue al lugar santo. Pero hay una profecía en Daniel 12, que nos explica que en algún momento de la historia, ¿sí? que hay esta profecía tiene un número exacto, que es el año 1844, Jesús pasó de este lugar santo al lugar santísimo. ¿Sí? Y en ese momento, cuando Jesús pasó al lugar santísimo, empezó el juicio. Y Jesús, ven que acá está el arca, este baúl,
y está Jesús intercediendo por nuestros pecados. Nosotros sabemos que cuando Jesús murió, tiene en la cruz, las manos quedaron marcadas, ¿sí? Me ven mis manos marcadas quedaron las cicatrices de la marca de que murió Jesús. Y dice que Jesús, miren acá esta foto, se presenta con sus manos abiertas así, mostrándole a Dios y le dice, Padre, yo morí por este pecador. Por favor, perdónale a Luis, perdónale a Carolina, perdónale a Juana. Y Jesús muestra sus manos y dice, Dios, perdón, por favor, yo ya morí, ya soy el Cordero, ya pagué. Y esa función, ese rol de Jesús como nuestro abogado, como nuestro defensor, como nuestro, sí, está desde el momento en que Él pasó lugar santísimo, ¿sí? Pero quiero mostrarles, bueno, acá hay más detalles, esto es todo el Antiguo Testamento, ¿sí? No quiero poner tantos detalles que nos perdamos. Pero vieron que yo les dije que hay un baúl, que es el trono de Dios, ¿sí? Es como decir, y arriba está Dios. Entonces, vamos a ver qué hay adentro de ese baúl. ¿Tienen curiosidad de saber qué hay adentro de ese baúl? Dentro de ese baúl encontramos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios, ¿sí? Imagínense, hay 10 mandamientos, uno en el cielo y la copia que Dios le dio a Moisés, ¿sí? Eso, ¿qué pasa? Como los judíos estaban de pelea en pelea con otros pueblos, con los árabes, con los filisteos, de pelea en pelea, algunos filisteos les robaron el arca, les robaron el baúl con los 10 mandamientos. Imagínense eso. Entonces, los judíos, toda su historia se la pasaron, vamos a pelear y a rescatar nuestra arca que es donde es el trono de Dios. Entonces ellos siempre se las pasaron viajando y peleando por recuperar su trono. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Hasta después hubo un rey, Salomón, porque esto que pasa, en algún momento los pueblos de alrededor destruyeron todo. Vino un rey, Salomón, y dijo, yo voy a reconstruir con los planos, e hizo un segundo templo. Pero después vino otra pelea, otra guerra, y volvieron a destruir el segundo templo, que era otra copia. Y ahora actualmente los judíos quieren reconstruir por tercera vez el templo. Pero así no nos vamos por las ramas, vamos a ver qué más hay dentro de este baúl. En este baúl están los 10 mandamientos, ¿sí? Pero también vieron, bueno, más detalles yo no les doy. Lo importante es que están los 10 mandamientos ahí adentro. ¿Qué significa que estén ahí los 10 mandamientos? Significa que los 10 mandamientos son importantes para Dios y que esa ley continúa siempre. Pero, como ahora nosotros vemos en la foto anterior, o sea, en este baúl, imagínense, están los 10 mandamientos, pero vemos que Jesús, en algún momento de la historia, pasó desde el lugar santo al lugar santísimo y ahora Él está intercediendo por nuestros pecados. Adentro está el baúl con la ley, que nos dice, y la ley dice, si vos pecás, merecés morir. Pero arriba de esa ley está Jesús, y Jesús dice, con mi nuevo pacto, yo soy la sangre, yo soy el cordero que morí, no necesitas matar un cordero, yo te justifico. La ley sigue, no dice que Dios la abolió, no, yo te perdono, ¿sí? Te perdono, Dios nos perdona porque Jesús murió, pero es importante entender que la ley sigue perpetuamente, porque es como las reglas hechas por Dios, ¿sí? Dios nos perdona, pero esa ley no se elimina. Tiene que quedar una cosa clara, que nosotros, Dios nos perdona siempre y cuando nos confesemos nuestros pecados, nos arrepintamos y cambiemos. No es que, peco deliberadamente. No, tenemos que tratar de hacer que ese sacrificio valga la pena, ¿sí? Porque si pecamos deliberadamente y no nos importa, llega un momento
que es el pecado contra el Espíritu Santo y Dios no te perdona, ¿sí? Pero acá entendamos que están adentro los 10 mandamientos y eso es lo importante. Y por esos 10 mandamientos que la ley dice que la paga del pecado, o sea, si quebrantás alguno de esos 10 mandamientos, alguien tiene que morir, es por eso que Jesús murió, ¿sí? ¿Qué había dentro del arca? Ahí lo vimos, estaban los 10 mandamientos y tenía que haber un derramamiento de sangre para que podamos ser salvos. Y vemos que Jesús fue ese sustituto. Nosotros vamos a ver que todos estos sacrificios se hicieron no solamente para los judíos, sino que fue antes de los judíos, con Adán y Eva. ¿Sí? Un corderito sacrificaban y ese cordero es Jesús. Voy a leer esto porque es un texto importante. Cuando un pecador traía un sacrificio animal a la puerta del atrio, a la puerta de este santuario, cuando traían el animal, el sacerdote le entregaba un cuchillo y una vasija. Imagínense, este cordero era criado en la familia, era como una mascota de la casa. Lo criaban por 2 hasta 3 años, me parece. Lo criaban. Imagínate, crías a tu mascota y a los 3 años lo tenés que matar. Era un dolor profundo y era el mejor de los animales que tenías que sacrificarlo. Y era un dolor profundo. Y es ese mismo dolor o más fuerte el que uno tiene que tener cuando peca, porque nuestros pecados crucifican a Jesús. Jesús tuvo que morir por nosotros, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? El pecador ponía sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba sus pecados. Lo vimos en el video. Traían un cordero y ponían las manos arriba de la cabeza del cordero y confesaban los pecados. Simboliza que yo, pecadora, tengo que confesar mis pecados para poder ser perdonada. A partir de aquel momento, esto simbolizaba la transferencia del pecado al pecador, la transferencia del pecado del pecador al animal. O sea, ponían ellos sus manos sobre el cordero y sus pecados pasaban de ellos al cordero, ¿sí? A partir de aquel momento el pecador se lo consideraba inocente, ¿sí? Ellos eran considerados inocentes y ahora el animal es el culpable y es el que tiene que morir. Como en ese momento el animal era simbólicamente culpable, tenía que pagar la deuda del pecado, la muerte. Al matar al animal con sus propias manos, al pecador se lo mostraba gráficamente que el pecado causaba la muerte del animal inocente y que su pecado causaría la muerte del inocente Jesús. Jesús era inocente, el animal era inocente. Los pecados que nosotros merecemos morir son transferidos, ¿sí? A Jesús y transferidos a este cordero, ¿sí? Y acá, bueno, nos explica lo que ya les expliqué, que agarraban la sangre y lo rociaban, lo salpicaban sobre la cortina. ¿Sí? La sangre era llevada dentro del santuario por el sacerdote, que el sacerdote hacía ese ritual que Jesús actualmente lo está haciendo, ¿sí? Iban al lugar santísimo, ¿sí? En el lugar santísimo es donde se hace el juicio. Y en ese juicio es que Jesús está intercediendo como nuestro abogado, ¿sí? Bueno, esto es más de lo que les acabo de explicar. Jesús, después que murió en la cruz como sacrificio por nuestros pecados, resucitó y subió al cielo como nuestro sacerdote, ¿sí? Para que su sangre, que Jesús murió, ¿no?, sirviera como ministerio en el santuario celestial. En el santuario que está en el cielo, es como que el cordero. La sangre rociada por el sacerdote terrenal representaba a Jesús aplicando su sangre sobre nuestros registros de pecados en el santuario celestial, mostrando así que son perdonados cuando confesamos en su nombre.
La Pascua, ¿qué significa en la Pascua? En inglés el nombre es Passover. ¿Y qué es Passover? Pas es como pasar por arriba, es como saltear, como que Dios saltea nuestros pecados porque Jesús murió por nosotros. Por eso nosotros decimos, Jesús resucitó la Pascua, ¿sí? ¿Qué promesas Dios nos da? Cuando Jesús murió, ¿sí? Si nosotros aceptamos su sacrificio, nosotros aceptamos que Él sea nuestro abogado en este juicio, Jesús va al cielo, que ya está en el cielo, ¿sí? Y al ser nuestro abogado, ganamos el juicio, ¿sí? Y al ganar, Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando nosotros somos limpios, somos inocentes. Jesús es inocente y somos hechos a imagen de Dios, ¿sí? Y a veces capaz que uno dice, ay, yo sigo pecando. ¿Cómo es que quiero hacer las cosas bien y otra vez peco y me arrepiento y otra vez peco? Hay que pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Si vos le pedís a Dios, Dios, ayúdame a vencer esta tentación, ayúdame a vencer esto, Dios te pone ese deseo y también te da las fuerzas para que lo hagas. Y acá se ve que me olvidé de traducirlo al inglés porque... y dice que nos va a ayudar, ¿sí? Para hacer todas las cosas, Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús no tenía ningún pecado, pero Él vino acá para hacerse como hombre, para darnos justificación. Y ahora la pregunta es, acá vimos todo el sacrificio que Jesús tuvo que hacer y cómo Él está actuando en el cielo, ¿sí? Y por eso es que Él tiene poder para perdón de los pecados, porque Él fue el único que murió. Entonces la pregunta es, ¿alguna persona tiene algún poder para tener el rol de hacernos justos y limpios de pecado? El pastor, el sacerdote. ¿Alguien puede perdonar nuestros pecados? No. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Nadie tiene, y antes para responder esta pregunta, nadie tiene el poder para perdonar de nuestros pecados, solamente Jesús. ¿Sí? ¿Qué ocurría en el día de la expiación? El día de la expiación era el día anual de esos rituales, ¿sí? ¿Qué ocurría cuando el sacerdote mataba el cordero? Los pecados de todo el pueblo quedaban borrados, se limpiaban, ¿sí? Y es como Jesús, cuando está como nuestro abogado, nos limpia por nuestros pecados. Muy bien. Vimos que habían dos corderos, uno que simbolizaba a Jesús, que era el que moría por nuestros pecados. Pero ¿qué pasa? Cuando Jesús murió, Jesús nos perdona a nosotros los pecados. Pero ¿Jesús le perdona al diablo por ser tan malvado y por traer tanto pecado? Él en algún momento, el diablo, tuvo oportunidad de arrepentirse, pero no se arrepintió y perdió su oportunidad. Entonces, como Jesús no le perdona los pecados al diablo más, entonces había dos sacrificios. O había dos corderos, uno que era Jesús que moría por nosotros y el diablo que lo echaba fuera, lejos. ¿Sí? Y entonces otra cosa que les quiero decir, volviendo un poco atrás, lo último que les digo, que ahora se me acaba de ocurrir de explicárselos, no quiero olvidármelo. Nosotros vimos acá que cuando Jesús murió en la cruz fue al lugar santo. En algún momento pasó al lugar santísimo y desde ese momento está intercediendo por nuestros pecados. ¿Qué pasa? Algún día
Jesús va a venir acá a la tierra. ¿Y qué va a venir a la tierra? A buscarnos, va a venir como un rey y señor. ¿Y qué pasa? En algún momento tiene que salir de este lugar santo y tiene que volver acá a la tierra. Y cuando Él sale de ese lugar santo, Él en algún momento de la historia va a dejar de interceder por los pecados. Y en ese momento no vamos a tener perdón por poquito tiempo. No sabemos cuánto tiempo exactamente, pero va a ser muy poquito y Jesús va a venir a buscarnos, ¿sí? Pero ahí, cuando Jesús salga de este templo, ¿sí? Ya vamos a estar juzgados, ya vamos a saber quién es el trigo y quién es la cizaña. Vamos a saber quiénes van a ser los salvos y quiénes van a ser los perdidos, ¿sí? Cuando Jesús salga, ya el juicio termina y queda todo definido. Lo que otra cosa les quiero explicar, que es algo importante, nosotros vimos que acá estaba el arca, ¿sí? Y acá dentro de este baúl estaban los 10 mandamientos. Y acá justo en este cuadro no está, pero afuera de este baúl, afuera, había unos rollos de tradiciones judías, ¿sí? Pero estaba afuera. Y lo que quiero dejar en claro, que es muy importante, que cuando Dios dijo, vieron que hay una parte en la Biblia que muchos, el cristianismo, lo usamos para decir hay un nuevo pacto, que nosotros nos hace este nuevo pacto con Jesús todo cambió. ¿Qué es lo que cambió? Que los sacrificios dejaron de existir, ya no se hacen más los sacrificios, ese velo se rompió la cortina para decir no más sacrificios, se terminó esto en la tierra. Tiene que ocurrir esto ahora en el cielo, porque Jesús el Cordero tiene que ir al lugar santísimo, ¿sí? Entonces, es importante entender que no es, porque hay mucha confusión y la gente piensa, cuando Jesús murió no existen más los 10 mandamientos, ya terminaron, pero no nos equivoquemos. El nuevo pacto significa que todos estos rituales de matar a un cordero se terminaron, ¿sí? Pero vamos a ver justo este tema, lo vamos a continuar tratando el sábado que viene, yo por eso quise que tengamos esta clase, porque el sábado que viene vamos a hablar de lo que es la ley, los 10 mandamientos que están adentro, que lo empezamos la clase pasada, y lo vamos a comparar con las tradiciones judías y con todo eso que se terminó. Lo vamos a comparar. ¿Qué es lo que se terminó con Jesús? Sí, que empezó un nuevo pacto y vamos a estudiar cuál es la ley de Dios que permanece para siempre. ¿Sí? Bueno, y ya con esto me parece que vamos terminando. Yo di esta clase antes, pero leí todas las diapositivas y se hizo una clase muy larga con muchos detalles, por eso hoy opté en hacer algo más, contarlo más que todo con mis palabras. Bueno, yo esto más adelante les voy a explicar en otra clase, pero simplemente para que tengan una idea, hay una profecía en Daniel que nos dice que en algún momento empezaba esta profecía y esta profecía nos dijo exactamente cuándo Jesús iba a venir a la tierra, cuándo iba a morir, ¿sí? Y cuándo iba a pasar exactamente desde el lugar santo al lugar santísimo y cuándo iba a empezar ese juicio, que fue en el año 1844 y toda una serie de profecías larguísimas que no nos vamos a dedicar a esto, pero es más adelante. Y espero que con esto haya quedado claro, porque vamos a hablar sobre la clase que viene, sobre las leyes que caducaron y cuáles son las que siguen en vigencia. A ver si tengo algún video más, un momentito. A ver.
Yo al principio les puse un video, una canción, y me gustaría que la volvamos a escuchar, ¿sí? Y la vamos a escuchar y prestándole atención, porque ahora vamos a entender, la canción. A ver. Hoy me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celeste. Perdón, me equivoqué de canción. A ver, creo que es esta. A ver, me parece que es esta. Real sacerdote hay en el cielo. Aleluya, oh, aleluya. Nuestro abogado ante el Padre eterno. En el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo. Aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario.
quiero hacer un último comentario, que es importante que tengamos en nuestra mente esa imagen de Jesús en el santuario. ¿Por qué? Porque, a ver si tengo... Es importante que tengamos esa imagen en nuestra mente para entender que Jesús murió en la cruz, ¿sí? Pero después que murió en la cruz, ¿qué pasa si Jesús muere en la cruz y se termina ahí su rol? No seríamos perdonados. Tenemos que entender que sí, que Jesús murió en la cruz, resucitó, fue al cielo y en el cielo está intercediendo por nuestros pecados, ¿sí? Y con esta foto, Jesús, miren acá, las cicatrices de la sangre que murió en la cruz y está presentándose ante Dios como nuestro abogado defensor. ¿Sí? Y otra cosa, bueno, con esto terminamos la clase, pero yo quiero hacer un comentario para los curiosos que quieren saber un poco más. Actualmente en Israel están planificando, porque imagínense, esto para los judíos, ellos no creen que Jesús vino y que hay un santuario en el cielo, porque ellos no aceptan el Nuevo Testamento. Entonces ellos quieren tener un santuario otra vez acá en la tierra, ¿sí? Y esto es profético. La Biblia dice de que sí, que van a hacer un tercer santuario. Entonces, pero ese santuario, aunque lo construyan, no es sagrado ni santo, ¿sí? No va a ser, porque el santo está en el cielo, ¿sí? Ya Dios ya eliminó el santuario terrenal. Pero, ¿qué pasa? Los judíos quieren empezar a construir esto otra vez en octubre de este año. Qué interesante, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El asunto es que todos estos años vieron que siempre hubo guerras entre judíos y árabes. ¿Por qué? Porque justo los árabes hicieron su mezquita justo en el lugar donde antes ellos tenían su santuario. Ellos siempre lo construyen, ¿vieron el muro de los lamentos de los judíos? Ahí atrás hay una mezquita árabe y ahí era donde ellos tenían su santuario. Y entonces ellos siempre pelearon por esa tierra porque quieren ir y construirlo ahí. Pero parece que ahora por acuerdos, ¿sí? Que también estaba en la profecía, van a construir su tercer templo. Pero ¿qué pasa? En la profecía bíblica, que lo vamos a ver más adelante, nos habla que habrán escuchado todos los curiosos que va a haber un anticristo que va a venir y va a querer tomar el lugar de Jesús. ¿Han escuchado? ¿Sí? ¿Han escuchado o no han escuchado? Bueno, ese anticristo, los judíos parece que van a hacer un tercer templo y va a haber un personaje, que probablemente ya lo conocemos, que va a ir al lugar santo, de lugar santo a lugar santísimo, diciendo, ay, yo les perdono los pecados y estoy acá, y ese va a ser el anticristo. Y los judíos ahora ellos dicen, como nosotros queremos que Jesús el Mesías venga, queremos que rápido venga el anticristo, así que vamos a construir el tercer templo. Y ya empezaron con todos los preparativos y creen que en 3 años va a estar listo, están preparando el sacerdote, que van a hacer todo, porque esto necesitan tener los animales, que esos animales son de la raza específica, que ya se habían extinguido, los clonaron, no sé qué hicieron, bueno, el asunto que ya tienen el cordero, el becerro y no sé qué quieren hacer, y también están empezando todos los preparativos para la construcción. Pero ¿qué pasa? También, y esto no es, Dios no quiere que se haga el templo, pero ellos como son desobedientes van a querer construir el templo y ya están con todos los preparativos. ¿Qué pasa? Un último informe para los curiosos que quieran saber un poquito más. ¿Qué pasa? Este símbolo, este santuario, es importante también para el cristianismo, también para los musulmanes que creen en la ley de Moisés. Y es por eso que todos peleaban por ese territorio. Pero lo importante es entender que para que se construya ese templo, futuro templo, tienen que asociar el cristianismo con el judaísmo, con los árabes, y va a haber un personaje en la historia, que probablemente lo conocemos, que va a querer unir a todos esos grupos. Y
este anticristo va a ir ahí adentro, al lugar santísimo, y va a decir, porque ellos ya encontraron, parece, los 10 mandamientos. Vieron que los 10 mandamientos se perdieron acá, fueron robados, pero los encontraron. Y los van a hacer aparecer ahí. Y va a decir el anticristo, estos 10 mandamientos, no le hagan más caso, los 10 mandamientos, los vamos a cambiar. Y ahí en la Biblia dice que quieren cambiar la ley, ¿sí? Y como nosotros vimos el sábado pasado, que los 10 mandamientos, la iglesia romana los cambió, ¿sí? No en la Biblia, pero en sus libros de catequesis, ¿sí? Ellos tienen que llevar ese cambio ahí y van a decir, esta ley, probablemente el anticristo, ¿sí? Vamos a ver después la profecía que ven, qué es lo que dice, pero probablemente van a decir, la ley esta se terminó y vamos a hacer una unión entre los judíos, los musulmanes, toda una unión con todas las iglesias. ¿Para qué queremos tantas iglesias? Y se van a unir para hacer una sola iglesia y ahí viene el nuevo orden mundial, ¿sí? Que hemos estado escuchando, que quieren hacer un gobierno, una religión, ¿sí? Y ahí alguien, ese anticristo, va a querer cambiar y va a querer tomar el lugar de Jesús, ¿sí? Esto lo vamos a desarrollar más adelante, pero simplemente a modo informativo para los que querían saber más. Y con esto damos por finalizada la clase, vamos a orar. No sé si hay algún pedido de oración, algo que quieran, alguna duda, algún comentario, ¿quedó claro? Si hay dudas, este es el momento. Sobre la clase, vamos a responder ahora en este instante dudas sobre la clase. ¿Pudieron entenderme, seguir lo que les expliqué, más o menos? Bueno, parece que no hay dudas. Muy bien, si tienen alguna duda me escriben y vamos a terminar con una oración. A ver, ¿hay alguien que le gustaría orar? Si no, voy a orar yo. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, te doy gracias infinitamente por la vida, la salud que tú nos das. Gracias, Padre, porque pudimos tener esta clase y te quiero suplicar, Señor, que nos ayudes a poder entender claramente esto y tu sacrificio y tu rol actualmente. Señor, ayúdanos a entender con claridad y, Señor, te quiero pedir que estés con cada uno de los que estamos presentes y de los que faltaron, pero Padre, que van a estar escuchando este video para que les des entendimiento y a mí también, Padre. Señor, quédate con nosotros y una bendición especial sobre cada uno de los presentes, Luis, Juan, Juanita, Fernando, Señor, son tantos que ya, Katiuska, que no puedo nombrar todos, pero Padre, una bendición especial sobre cada uno, por Elda también, Padre. Señor, estate con nosotros y acompáñanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Ahora, hubo algunas personas que me estuvieron haciendo preguntas, creo que de clases, no sé si está, a ver quién está Fernando, por ahí, muy bien. Hubo personas que me estuvieron pidiendo que tenían algunas dudas, algunas preguntas de otros temas, así que yo ahora voy a poner una canción y todos los que quieran, no tengan dudas, se pueden retirar. Y los que tengan dudas y quieran estar, voy a quedarme un ratito más después de la canción que voy a poner para responder dudas varias de cualquier tema que hayan encontrado o algún tema que no haya quedado claro, lo vuelvo a explicar. Así que voy a poner una canción y si tienen ganas se quedan y el que no tiene ganas y se va. Muchas gracias por participar. A ver qué canción vamos a poner. Una canción linda. A mí me gusta mucho Felipe Garibo. A ver, ¿dónde está? Que ya es la primera canción, pero con otras fotos lo voy a poner. Felipe Garibo. Para todos los que están mirando el video, o también ustedes. Es
suscríbanse al canal, así les llega todos los videos si faltan. Arriba. A ver. Creo que es este. Ah, este no. No, este. My name is Scott Harrison. Just listen. This is No, qué mala suerte la publicación. Ahí está. Hoy me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor, Jesucristo quien ministra allí por mí. Que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad. Que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mí vivir pueda. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Muy bien, bueno, y ahora me quedo, si hay algunas preguntas, se pueden